Título: El resplandor de las estrellas. Era un pequeño pueblo en la ladera de una montaña, donde las casas, aunque modestas, siempre estaban rodeadas de jardines llenos de flores de colores brillantes. La vida transcurría con una calma serena, y los habitantes, aunque humildes, tenían una bondad inmensa en sus corazones. En este pueblo vivía una joven llamada Eva. Ella era conocida por su espíritu generoso y su deseo constante de ayudar a los demás. Desde muy pequeña, había aprendido a cuidar del jardín de su abuela, a quien había perdido cuando apenas tenía 10 años. Su abuela, una mujer sabia y de corazón inmenso, le había enseñado a ver la belleza en cada rincón del mundo, a encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Eva, tras la partida de su abuela, decidió convertir ese legado en su misión de vida. Cada vez que alguien en el pueblo pasaba por tiempos difíciles, Eva aparecía como un rayo de sol, dispuesta a ofrecer su ayuda. Ya fuera con una comida caliente, un consejo sincero o solo un oído dispuesto a escuchar, Eva estaba siempre ahí. Pero no todo en el pueblo era tan idílico. Había un joven llamado Iván, un hombre algo retraído que había perdido la fe en las personas debido a la dureza de su pasado. Había crecido en la ciudad, donde las relaciones humanas eran frías y el amor escaso. La gente lo veía como un hombre solitario, pero Eva nunca dejó de notar la tristeza en su mirada. A menudo, lo encontraba caminando por el bosque cercano, mirando al horizonte como si buscara algo, aunque él mismo no sabía qué. Un día, mientras Eva se encontraba recolectando flores en el campo, lo vio nuevamente. Esta vez, algo en su expresión era diferente, su mirada era más abierta, menos cargada de tristeza. Decidió acercarse, sin decir una palabra, solo sentándose a su lado en silencio. Durante muchos días, repetía este pequeño gesto, sin forzar ninguna conversación, solo estando allí. Un día, Iván, sin previo aviso, comenzó a hablar. Había algo en la paz que Eva transmitía que hizo que las palabras salieran de su corazón sin esfuerzo. Hablaron durante horas, sobre todo lo que había dejado atrás, sobre los miedos y las esperanzas que aún albergaba en su interior. Eva le habló de su abuela, de cómo había aprendido a ver la luz en cada rincón, incluso cuando todo parecía sombrío. Le compartió historias de su pueblo, de las pequeñas grandes victorias cotidianas que hacían que la vida valiera la pena. Le contó que, aunque la vida no siempre fuera fácil, el simple hecho de estar rodeado de personas que se cuidaban mutuamente era suficiente para encontrar consuelo. Con el tiempo, Iván comenzó a ver el mundo de una forma distinta. Sus pasos se volvieron más ligeros, y comenzó a integrar al pueblo en su vida. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a una anciana luchando por cargar una cesta demasiado pesada. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció su ayuda. La anciana, sorprendida pero agradecida, le sonrió cálidamente, algo que Iván no había experimentado en mucho tiempo. Su transformación no pasó desapercibida. Los habitantes del pueblo comenzaron a ver en Iván una persona nueva, dispuesta a ayudar, a conectar, a brindar apoyo. Eva, aunque feliz por los cambios en él, nunca dejó de ser el faro silencioso que lo había guiado desde las sombras de su soledad. Con el paso de los años, el pueblo se llenó de historias de bondad, generosidad y esperanza. Eva e Iván, aunque diferentes en muchos aspectos, comenzaron a trabajar juntos en pequeños proyectos que beneficiaban a todos. Juntos organizaron festivales, recaudaron fondos para la escuela del pueblo y ofrecieron su tiempo a los más necesitados. Un día, en una tarde tranquila de primavera, Eva miró al horizonte junto a Iván. Ambos observaban las montañas, que ahora parecían más cercanas, más acogedoras. Eva sonrió, sabiendo que, aunque el camino había sido largo, había valido la pena. «¿Sabes, Iván?», dijo Eva,
La belleza de este pueblo no está solo en sus paisajes ni en sus flores, sino en la gente que lo habita. Cada sonrisa, cada gesto de bondad, es como una estrella que ilumina la noche. Iván, mirándola con una profunda gratitud, respondió, tienes razón, Eva. Las estrellas siempre han estado ahí, pero nunca las había visto. Gracias por mostrarme su luz. Y así, la historia de Eva e Iván se convirtió en una leyenda que pasó de generación en generación. Una leyenda sobre cómo, a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es un poco de luz y la paciencia de alguien que cree en la bondad del corazón humano. Parte 2. El eco de las estrellas. Con el paso de los años, Eva e Iván siguieron sembrando la semilla de la esperanza en el corazón de su comunidad. El pueblo, que antes había sido un lugar tranquilo y apartado, comenzó a atraer a personas de otras tierras, ansiosas por experimentar la paz y la calidez que irradiaban sus habitantes. Entre esos nuevos visitantes llegó Lara, una joven artista que había viajado por muchos países en busca de inspiración. Había oído hablar de este pueblo y de la bondad que se respiraba en cada rincón. La curiosidad la había llevado hasta allí, pero lo que encontró superó cualquier expectativa. Lara, al igual que Iván en su momento, llevaba una carga interna pesada. Había perdido a sus padres en un accidente cuando era niña y, desde entonces, había vivido con una sensación de vacío que las aventuras no lograban llenar. Había recorrido el mundo, pintando lo que veía, pero ninguna de sus obras parecía capturar la paz que ella tanto deseaba. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Lara se encontró con Eva. Eva la saludó con una sonrisa cálida, como si ya la conociera desde siempre. Él la invitó a sentarse en un banco del parque, rodeado por las flores que siempre habían sido su refugio. Después de unos momentos de silencio, Eva le preguntó, ¿qué te trae por aquí, Lara? Lara, sin saber por qué, se sintió cómoda para abrir su corazón. Le contó a Eva sobre su vida, su búsqueda incesante de algo que no lograba encontrar, la sensación de que le faltaba algo esencial. Eva la escuchó pacientemente, con una comprensión profunda que solo alguien con una gran sabiduría podría tener. Creo que lo que buscas no está fuera de ti, dijo Eva suavemente, sino dentro de ti, en los momentos sencillos y cotidianos. Tal vez te has estado buscando en lugares lejanos cuando lo que realmente necesitas está justo aquí, en el ahora. Lara no sabía si esas palabras eran solo consuelo o una verdad profunda, pero algo en ellas le resonó. Durante su estancia en el pueblo, comenzó a observar con atención las pequeñas maravillas que antes había ignorado, el modo en que los niños corrían entre las calles, la risa compartida entre amigos en la plaza, el sol que se filtraba entre los árboles en el atardecer. Sus pinceles, que antes no conseguían plasmar nada que le llenara el alma, empezaron a moverse con una nueva energía. Por primera vez, sus lienzos comenzaron a reflejar la serenidad que sentía en su interior. Un día, cuando Eva vio a Lara pintar en la plaza del pueblo, se acercó a ella con una sonrisa. «Tu arte está cambiando, ¿no es así?», le preguntó. Lara asintió, con los ojos brillando de emoción. «Sí, siento que algo se ha liberado dentro de mí. Es como si hubiera encontrado la paz que tanto buscaba, pero no fuera algo externo, sino algo que ya estaba dentro, esperando ser descubierto». Eva miró su pintura y vio que, aunque Lara había pintado el paisaje del pueblo, lo había hecho de una forma única. Las flores, las montañas y el cielo no solo aparecían en su lienzo, sino que también contenían una luz interna, un resplandor que parecía emanar de ellos. Lara, agradecida por la sabiduría que había encontrado en el pueblo y en Eva, decidió quedarse a vivir allí. Empezó a enseñar pintura a los niños del pueblo, a compartir su amor por el arte y a transmitir el mensaje de que la verdadera belleza no solo está en lo que vemos, sino en cómo nos conectamos con el mundo que nos rodea. Mientras tanto,
Iván, que había crecido mucho desde su llegada, se convirtió en un líder silencioso en la comunidad. Ayudaba a organizar eventos, a recaudar fondos para mejorar las infraestructuras del pueblo y a cuidar de aquellos que, como él, habían llegado con heridas emocionales. No era alguien que buscara reconocimiento, pero su presencia se sentía en cada rincón del pueblo. Un invierno, cuando el frío había cubierto todo de blanco, una gran tormenta se desató, aislando al pueblo de la civilización por varios días. Durante ese tiempo, cuando las provisiones comenzaron a escasear, los habitantes del pueblo no se desmoronaron. Todos se unieron, compartieron lo que tenían y se cuidaron mutuamente. Iván, junto con algunos otros, organizó a los más jóvenes para que fueran de casa en casa, asegurándose de que nadie quedara sin ayuda. Eva, siempre al frente, estuvo con los más necesitados, dándoles calor humano más que físico. La tormenta pasó, pero lo que quedó fue un sentimiento renovado de comunidad y de pertenencia. El pueblo había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la solidaridad podía brillar más fuerte que nunca. Eva, Iván y Lara, cada uno desde su lugar, se dieron cuenta de que habían encontrado algo más que una vida tranquila o una belleza superficial. Habían encontrado el verdadero significado de la vida, el poder de la conexión humana, la importancia de dar y recibir amor, y la capacidad de transformarse a través de la bondad. Y así, el pueblo siguió creciendo, no solo en número, sino en espíritu. Se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban paz, para los que querían aprender a ver más allá de lo visible, para los que querían descubrir, como Lara, que las estrellas siempre han estado allí, brillando en lo más profundo de nuestro ser. Parte 3. El legado de las estrellas. Con el tiempo, el pequeño pueblo en la ladera de la montaña se convirtió en un lugar conocido no solo por su belleza natural, sino por la fuerza de su comunidad. La gente viajaba desde lugares distantes atraída por las historias que se contaban sobre Eva, Iván, Lara y su grupo de amigos. Historias de transformación, de superación, de cómo un pequeño pueblo había logrado hacer florecer la bondad y la esperanza en un mundo que a menudo parecía carecer de ellas. Pero, a pesar de la paz que reinaba en el pueblo, Eva sabía que no todo era eterno. Un día, mientras paseaba por el bosque, pensaba en todo lo que había vivido. Sus ojos, antes llenos de energía juvenil, ahora reflejaban la serenidad que venía con los años. En su corazón, aún sentía la presencia de su abuela, quien siempre le había hablado del ciclo natural de la vida, de la importancia de dejar ir y de confiar en que el legado de cada uno vive en aquellos que tocan sus vidas. Era inevitable. Eva ya había alcanzado una madurez profunda, y aunque su alma seguía siendo joven y llena de luz, sabía que el tiempo para ella estaba empezando a avanzar hacia otro capítulo. En la tarde de un otoño dorado, mientras los árboles se vestían de colores cálidos, Eva convocó a los más cercanos a su corazón, Iván, Lara, y varios de los niños que había visto crecer. Quería compartir con ellos algo muy importante. Reunidos en la plaza, bajo el viejo roble que siempre había sido testigo de sus conversaciones, Eva habló desde lo profundo de su ser. Hoy quiero hablarles de algo que siempre me ha acompañado, algo que mi abuela me enseñó con sus palabras y sus actos. Y es algo que quiero dejarles a ustedes, como un regalo, como una semilla que deben cuidar y hacer crecer. Los ojos de todos estaban fijos en ella, atentos y serenos. Eva les sonrió, sabiendo que había llegado el momento de transmitirles su mayor enseñanza. La vida no es solo lo que hacemos por nosotros mismos, ni siquiera lo que hacemos por los demás. La verdadera esencia de la vida está en cómo nos conectamos con el todo, cómo cada acción de amor y bondad resuena en el universo como un eco, tocando vidas de maneras que no siempre podemos ver. Cada gesto, por pequeño que sea, tiene un impacto. Y eso es lo que quiero que recuerden,
La verdadera grandeza de nuestra vida no está en lo que conseguimos, sino en lo que damos, en cómo hacemos brillar a otros. Lara, que siempre había sido una buscadora de belleza y de significado, asintió con una sonrisa triste pero llena de gratitud. Iván, ahora un hombre más pleno, miró a Eva con ojos llenos de respeto. Nunca imaginé que esta pequeña comunidad podría enseñarme tanto, pensó para sí. Lo más importante, continuó Eva, es que, aunque cada uno de nosotros tendrá su propio camino, la esencia de este pueblo, de este hogar, debe perdurar. No solo por las tradiciones que hemos construido, sino por la capacidad de seguir creciendo, de seguir siendo faros de luz unos para otros. Y eso es lo que quiero que se lleven consigo, la certeza de que el amor, la bondad, la paz interior, son semillas que deben sembrar siempre, sin esperar nada a cambio. Un silencio reverente cayó sobre el grupo. Todos sabían que Eva había estado preparando este momento durante mucho tiempo. En ese instante, Lara, con su alma sensible, se levantó y dijo: Eva, tu luz ha sido como un faro en nuestra vida, una guía. Pero, ¿cómo podemos seguir adelante sin ti? Eva la miró con ternura, y en sus ojos brillaba una paz serena. Mis queridos, lo que hemos creado aquí no depende de una sola persona. Cada uno de ustedes tiene esa luz dentro, y lo que he hecho, lo han hecho ustedes también. Mi vida ha sido un reflejo de las decisiones y los actos de todos los que me han acompañado. No temo el futuro, porque sé que el legado de lo que hemos construido aquí está en ustedes, en los valores que han aprendido, en la forma en que se cuidarán los unos a los otros. El legado de Eva. La despedida de Eva no fue un adiós dramático. Sucedió de manera tranquila, en un atardecer dorado de invierno, cuando el pueblo se preparaba para la celebración anual de la cosecha. En la quietud de su hogar, rodeada de las flores que siempre habían sido su refugio, Eva cerró los ojos por última vez, como si se despidiera lentamente del sol que había abrazado durante toda su vida. El pueblo entero lloró su partida, pero también celebró su vida. No hubo tristeza prolongada, porque en sus corazones todos sabían que Eva había logrado lo que pocos logran, vivir una vida completa, llena de amor y de propósito. Y en su despedida, dejó un legado que nunca se desvanecería. Lara, Iván, y los demás amigos de Eva tomaron su ejemplo y continuaron con su misión. Lara pintó cuadros de esperanza, transmitiendo su visión del mundo a todos los que llegaban. Iván se convirtió en el líder espiritual del pueblo, un faro de sabiduría y compasión. Y todos, sin importar su rol, sabían que la verdadera grandeza no se encuentra en la fama ni en los logros materiales, sino en la capacidad de dar, de amar y de sembrar paz en el corazón de los demás. El pueblo creció y prosperó, pero siempre con una esencia inmutable, la bondad, el amor incondicional y la conexión profunda con el mundo que los rodeaba. Epílogo. Años después, cuando los niños que Eva había cuidado ya eran adultos, el pueblo seguía siendo un refugio de luz. En las noches más claras, bajo un cielo lleno de estrellas, las generaciones más jóvenes se reunían junto al roble viejo. Allí, en la plaza, miraban las estrellas y recordaban las historias de Eva. Y aunque nunca dejarían de extrañarla, sabían que, mientras siguieran cuidando las semillas que ella había sembrado, las estrellas siempre brillarían con fuerza en sus corazones. Parte 4. El círculo eterno. A medida que los años pasaron, el pueblo continuó prosperando. La influencia de Eva se había impregnado en el aire, en los muros de las casas y en las sonrisas de los habitantes. Aunque su presencia física ya no estaba entre ellos, sus enseñanzas vivían a través de las acciones cotidianas, de los pequeños gestos de bondad y amor que cada miembro de la comunidad continuaba ofreciendo al prójimo. El legado de Eva se convirtió en un círculo, un ciclo perpetuo de luz y esperanza.
Su mensaje de conectar con los demás y valorar la belleza en lo simple y lo cotidiano se transmitió de generación en generación, como una tradición que no solo se celebraba en fechas especiales, sino en cada acción diaria. Y así, el pueblo se convirtió en un ejemplo de cómo un lugar pequeño y apartado podía irradiar una luz que tocaba corazones alrededor del mundo. El regreso de la primavera. Décadas después de la partida de Eva, una joven llamada Elena llegó al pueblo. Era una artista, como lo había sido Lara en sus primeros años, pero su vida había sido diferente. Había crecido en una ciudad vibrante, llena de ruido, de gente, pero también de soledad. A pesar de tener éxito como pintora, sentía una desconexión profunda con el mundo que la rodeaba. Sus obras reflejaban más el vacío que sentía que la belleza que deseaba capturar. Fue entonces cuando, en una de sus búsquedas por encontrar algo más significativo, escuchó hablar de un pequeño pueblo en las montañas donde las personas vivían de una manera diferente, guiadas por el amor y la bondad. Decidió ir. Cuando llegó, se sorprendió al ver cómo un lugar tan pequeño podía parecer tan lleno de vida, de energía positiva, de armonía. Todo en el pueblo parecía vibrar con una paz que era palpable. Las personas se saludaban por la calle, los niños jugaban sin preocupación y las viejas tiendas de madera que bordeaban la plaza parecían respirar una serenidad que Elena nunca había experimentado en la ciudad. En el café local, conoció a Iván, ahora ya mayor, pero aún lleno de sabiduría. Después de una conversación sobre el pueblo y su historia, Elena sintió algo profundo dentro de ella, una resonancia, como si las palabras de Iván le hablaran directamente a su alma. Decidió quedarse. Con el tiempo, Elena comenzó a integrar la vida del pueblo en su arte. En lugar de pintar lo que veía con los ojos, empezó a capturar lo que sentía con el corazón. Sus pinceles danzaban con colores que antes no conocía, mezclando la luz dorada del atardecer con la pureza del agua de los ríos, creando imágenes que parecían irradiar un calor reconfortante. Una tarde, mientras pintaba en el campo, una niña se acercó a ella. Tenía una expresión curiosa y una sonrisa tímida. ¿Puedo mirar?, preguntó. Elena asintió y, sin dejar de pintar, la niña se sentó a su lado. Mi abuela me habló de Eva, dijo la niña. Me dijo que ella vivió aquí, y que nos enseñó a ver las estrellas dentro de nosotros. Elena dejó de pintar y miró a la niña con una sonrisa melancólica. Eva era una mujer muy especial, dijo suavemente. Ella nos enseñó que, aunque las estrellas en el cielo son bellas, las que brillan más intensamente son las que llevamos dentro, en nuestros corazones. La niña asintió, como si ya lo supiera, y luego miró a Elena con una pregunta sincera: ¿tú también crees que hay estrellas dentro de nosotros? Elena, tocada por la profundidad de la pregunta, asintió lentamente. Sí, creo que sí. Y cada vez que compartimos amor, esperanza, o bondad, esas estrellas brillan más fuerte. La siembra del futuro. Con el paso de los años, Elena se convirtió en una figura querida en el pueblo, no solo por su arte, sino también por su capacidad para conectar con los demás. Su visión de la vida, influenciada por todo lo que había aprendido de Eva, se volvió un faro para las nuevas generaciones. Como Eva lo había hecho antes, comenzó a enseñar a los niños a ver la belleza en cada rincón del mundo, a ser conscientes de la luz que cada uno llevaba dentro y a compartirla con el mundo. El pueblo, aunque ya no dependía de Eva para guiarlos, seguía siendo un reflejo de su sabiduría. Lara, que ahora era una anciana, veía en Elena una continuación de la misma energía que había visto en Eva, una energía de bondad inquebrantable, de amor profundo por la vida y por los demás. En una de sus últimas charlas con Elena, Lara le dijo: Eva dejó en nosotros algo que nunca se pierde, algo que trasciende el tiempo. Es un círculo, como las estaciones del año. Cada generación siembra su luz,
y cuando se va, deja la semilla en la siguiente. Y tú, Elena, estás haciendo lo mismo. Estás plantando esa semilla de luz para que crezca y florezca en el corazón de los demás. El último crepúsculo. Un día, muchos años después, cuando la primavera ya estaba comenzando a pintar los campos de verde, el pueblo celebró un evento en honor a Eva. Era una festividad que se había convertido en una tradición, una fiesta de luz y amor, donde los habitantes de todas las edades se reunían para compartir historias, canciones y recuerdos. Ese día, Elena presentó una pintura especial, un retrato colectivo del pueblo, donde todos los habitantes estaban representados como una constelación de estrellas brillando juntos en el cielo. En el centro, Eva, con una sonrisa cálida, abrazaba el corazón de todos. Cuando la pintura fue revelada, las generaciones más jóvenes comprendieron por qué este pueblo era diferente, porque siempre había tenido algo especial, porque el amor y la bondad no son solo palabras, son acciones, son el alma que conecta a todos los seres humanos. Y Eva había sembrado esa verdad en el corazón de cada uno de ellos. En ese día, mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el pueblo sabía que el círculo de luz que Eva había iniciado nunca terminaría. Las estrellas que ella había encendido seguían brillando, en ellos, en sus hijos y en los niños que aún no habían nacido.